Leticia, Juanjo, ¿cómo manejar, administrar estos dos factores, la emocionalidad versus la racionalidad, la inmediatez versus el proceso de decisión en B2B? Ya han mencionado algo del proceso, lo mencionabas tú, Juanjo, de que obviamente no se da de la noche a la mañana, que definitivamente No. es un proceso. Seguramente aquí, ¿qué piensan ustedes acerca del funnel, ¿no? Del embudo de ventas, cómo se maneja en B2B? ¿Existe o no existe? Existe y con mucha paciencia. Yo creo que el kit de la cuestión, y dejo primero a Leticia, a mi compañera, porque, bueno, por deferencia, porque creo que tiene más que decir que yo incluso. Yo creo que al final es un tema de paciencia y de no pensar que esas cosas se consiguen de manera inmediata. Pero mejor que. A ver, lo que hay que entender es que el cliente B2B ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ha cambiado muchísimo en parte bueno, por las características, ¿no? Del propio cliente y cómo ha cambiado el mundo, ¿no? En los últimos años. Ahora mismo, pues estamos en la era del cliente, ¿no? Hemos pasado por la era del fabricante, la era de la logística, la era de la información, y ya estamos, desde 2011 estamos en la era del consumidor. Y entonces, si no eres customer céntrico, tienes un problema. Pero bueno, esto ha impulsado un cambio bastante importante en el comprador B2B. Pero otro cambio que ha pasado es toda la parte, todo el maltrato al que durante años se le ha sometido al comprador B2B. O sea, el spam en B2B es salvaje, es absolutamente salvaje porque no hay una protección. O sea, la ley de protección de datos que tenemos en Europa, que es una de las más duras del mundo, en la parte de empresa, digamos que es laxa, ¿vale? Los formularios eternos para poco menos que descargarte una chuminada. O sea, las llamadas a puerta fría absolutamente salvajes. Todo esto ha hecho que en los últimos años estemos viendo que los compradores B2B tienen tres características muy importantes y que nos hacen la vida muy, muy difícil a los marketers, ¿vale? Que son anónimos. Es decir, los clientes B2B actualmente quieren ser anónimos, o sea, no se destapan prácticamente hasta que te piden una propuesta, pero a lo mejor llevan 2 años leyendo tu contenido sin interactuar contigo, siguiéndote en redes sociales sin interactuar contigo para nada. Es decir, hay lo que llaman el dark funnel, ¿no? Hay una parte del funnel ahora mismo que es absolutamente anónimo, que no lo puedes medir con analytics, que intentas saber ese cliente de qué fuente ha venido y o se lo preguntas o olvídate, porque no lo vas a saber. No Eso es será una. una, ¿no? Serán muchas fuentes. Claro, o sea, ha pasado por, ¿no? El customer journey del cliente B2B ahora mismo es una locura, o sea, es una locura. O sea, pasa por muchísimos puntos de contacto, es omnicanal, o sea, es un locurón. Además solo dedican un 17% de todo el viaje de compra a hablar con los proveedores, un 17% de todo el viaje. Es decir, todo lo demás es marketing. O sea, todo lo demás de la compra o se hace desde marketing o no se hace, ¿vale? Entonces, esa es una característica muy importante, el anonimato. Otra característica muy importante, que ya la adelantaba Juanjo, es la compra en grupo. Es decir, estamos viendo una tendencia clarísima a que los clientes B2B compren en grupo. Se crean comités de compra y deciden entre 4 o 5, la media creo que es de 6 personas. Tú, de esos 6, a lo mejor hablas con 2, con 3. Hay muchísima gente que está en el comité de compra con la que tú nunca vas a poder interactuar, ¿vale? Entonces, eso cambia radicalmente el approach que tú puedes tener a la hora de interactuar con estos clientes. Y la última es la desconfianza. Es decir, ahora mismo, durante muchísimo tiempo, el vendedor B2B era una persona en la que tú confiabas, era una persona que era una persona, no había webs, no había catálogos, no había, o sea, era la única persona en la que tú podías confiar para que te informara de las novedades de su empresa, de las características de tu producto, de todo. Ahora mismo, el cliente no le hace falta interactuar con nadie para conocer mejor que tú tu propuesta. Porque tiene toda la información necesaria, está en la web o la puede sacar a través de foros o a través de contacto con otros clientes.
Entonces, esto unido pues, a ese maltrato que hemos visto sistemático, tanto desde marketing como desde ventas, ¿no? Porque durante mucho tiempo, hasta que llegó toda la parte de venta consultiva, hemos tenido modelos de venta súper agresivos que venían del rollo anglosajón, que bueno, pues es otra cultura y es otro rollo, ¿no? Todo eso ha hecho que los clientes B2B sean clientes absolutamente desconfiados, que parten del hecho de que cualquier cosa que salga de la boca de un comercial va a ser mentira. Entonces, trabajar con estas tres cosas, anonimato, desconfianza y compra en grupo, la única forma de trabajar ahora mismo es vendiendo en grupo. Y vendiendo en grupo quiere decir que departamento técnico, departamento de marketing y departamento de ventas tienen que ser un único departamento. Un único departamento trabajando en pos de, primero, construir la confianza del cliente, reconstruir esa confianza y, segundo, poder llegar a todas las personas que forman parte del comité de compras con las que tú nunca vas a poder interactuar y que muchas veces no sabes ni quiénes son. Y todo ello permitiéndole al cliente que pueda hacer esta toma de decisión, ¿no? Este viaje en el funnel, que ya no es un funnel, es que no es un funnel, ya es una rueda, es un círculo, que pueda hacer este viaje de forma anónima, es decir, que tú le des toda la información disponible para que el cliente pueda tomar una decisión de compra absolutamente informada. Entonces, bueno, pues esto es mi punto de vista. En mi opinión, bueno, hay dos puntos. Hay escasa formación comercial, siempre la ha habido, ha sido muy pobre, no he entrado nunca en la universidad, últimamente sí, como tal. Hago este inciso por lo que comentábamos hace un rato, esa no es no tiene que ver con lo que está comentando ahora Leticia y la pregunta que hacía Sergio, pero forma parte de eso también. Yo creo que el decisor en B2B es multicanal. No se decide en un momento dado, como decía, también compra en grupo, colegiadamente, dentro de su departamento, de sus departamentos o de su tal, pero es una persona que, claro, yo no tengo, nosotros lo denominamos siempre Sales Qualified Lead, Marketing Qualified Lead, etcétera. No es una persona que decida comprar hoy una central nuclear, por decir una exageración, ¿no? Es una persona que en este momento no está pensando en ello. Por lo tanto, tenemos que impactarle en muchos momentos para dar confianza. No quiero hacer publicidad sobre mi podcast, pero es que justamente hoy acabo de lanzar un podcast que hablas sobre cómo generar confianza en B2B, porque es la clave. Es Está clave. en mi podcast sale de verdad hoy, en plandeenfoque.com lo podéis escuchar. Aunque los hablo, ahora ya últimamente los hago cuando saco a mi perra a pasear porque no tengo tiempo, pero realmente ese es el gran problema, la falta de confianza. Claro, es que no compras un bolígrafo o no compras un móvil, estás un poco comprando algo que seguramente es decisivo para una empresa y que además no puedes equivocarte. Suelen ser compras a largo plazo, como he dicho. Entonces el decisor se tiene o decisores, como decía ahora Leticia y estamos comentando, tienes que trabajar a largo plazo para hacer que confíe en tu marca, que te vea en un canal o en otro, no existe un solo canal, para que luego en el momento adecuado que esa persona o esa empresa diga, necesitamos eso, se acuerden de ti, se alinee Plutón, Urano y todo eso, hagan una búsqueda, te entren en Google, aparezcas ahí o en LinkedIn o en YouTube te busquen o a través de búsquedas o a través de simplemente que un comercial lo ha llamado porque ha entrado dentro de un embudo y ha dado el PDF, cualquier historia es buena, porque al final el consumidor en general es multicanal y se decide a lo largo de muchos impactos en B2B. Que es emocional o es racional, que también es una de las respuestas que tenía preparadas, todo depende mucho de la persona. En general, yo soy, no sé, Leticia, pero el marketing B2B es más racional que emocional. Entonces, para mí, yo veo que es muchísimo más lógico, que habla más de beneficios, que, por ejemplo, quizás posiblemente, evidentemente, la persona la que decide y forma la parte racional. Pero ese director de marketing, por mucho que le guste, por ejemplo, el eslogan de una campaña, venderá sobre todo si la agencia, es un decir, en ese caso es una agencia que ha trabajado para múltiples clientes, que ha trabajado y ha conseguido miles de euros en campaña, datos. Y el dato Sí, pero fíjate, Juanjo, es verdad. es un Si mito. quieres termina y... No, 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 yo no. simplemente es verdad que siempre hablamos mucho de la racionalidad del marketing o de las ventas B2B y es verdad que el cliente quiere pensar eso. Pero lo cierto es que tú cuando planteas un buyer persona B2B,
tú tienes que plantear por un lado los just to be done que necesita hacer la empresa, que son un mínimo, es decir, que si tú no cumples esos just to be done, olvídate. Pero una vez que tú has cumplido ese mínimo, es decir, que tú le vas a ayudar a hacer el trabajo para el que te va a contratar, ahí es cuando empieza a trabajar la agenda interna. Y la agenda interna de cada uno de los decisores de compra juega un papel bestial. Y esa agenda interna son cosas absolutamente ilógicas. Bueno, ilógicas, entiéndeme. Son temas muy emotivos, como colgarme la medallita, que esto me va a ayudar a cobrar mi bonus. Más emocional, Darle en el más morro al de emocional, enfrente porque no sé qué. O más sea, emocional seguramente es decidir si me equivoco de proveedor, me van a echar a la calle. Esa es la claro, pero muchas veces es más importante. O sea, ceteris paribus, a igualdad de propuesta, es mucho más importante aquella solución que consigue que esa agenda interna de los decisores se cumpla, a que tu producto sea muchísimo mejor. O sea, si el producto tiene un mínimo de que cubre las necesidades del cliente, si me ayuda con mi agenda interna, lo voy a comprar antes que un producto mejor y más barato. Porque eso Ahí lo se hemos trabaja, visto un montón de veces en B2B. hay un Y luego trabajo Ok, está, ¿cómo, hay un trabajo sobre cómo lo cómo, consigo. Es vale, importante, has dicho. Pues es un trabajo de están cómo, mencionando, cómo bueno, persuadimos. varias cosas, muchas cosas interesantes que están mencionando y, y entrando en este tema, hablando precisamente sobre el buyer persona, sobre el perfil del cliente, estamos hablando de que hay muchas personas que están interactuando en la toma de decisiones, ¿no? Pero también estamos hablando de que estamos hablando de customer centric, una cultura totalmente centrada en el consumidor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la sugerencia que ustedes dan para ajustarnos a ese perfil del cliente? También, Juanjo, mencionabas tu confianza. Confianza, eso también es muy importante para el proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para analizar muy bien ese perfil del cliente? ¿Cómo es ese buyer persona? Realmente son entonces varios perfiles que tenemos que analizar y adicionalmente generar diferentes tipos de estrategias dependiendo de la persona con la que estamos interactuando. claro, o sea, yo realmente no trabajo buyer persona de forma individual, a menos que, bueno, que por el tamaño o el tipo de compra de la empresa realmente hay un único decisor. Normalmente lo que se suele estar trabajando son los ICPs o los comités de compra, ¿no? Tú creas como, digamos, quienes forman parte del comité de compras, cada uno de esas personas que forman parte de ese comité de compras, a ver, hay que empezar por un principio. Primero, en cualquier, incluso en un buyer persona único en B2B, tienes siempre dos partes. Tienes por un lado, ¿qué necesita la empresa como ente? Porque al final el cliente es la empresa, pero el que te compra no es la empresa, el que te compra es una persona dentro de la empresa. Entonces, ¿qué necesita la empresa? ¿Cuáles son los just to be done de la empresa? ¿Cuál es el contexto de la empresa? ¿Cómo le puedes ayudar a la empresa? ¿Vale? Y por otro, ¿quién es esa persona dentro de la empresa que va a tomar la decisión? ¿O quiénes son esas personas dentro de la empresa que van a tomar esa decisión? ¿Vale? Y entonces tú tienes que entender quiénes son esas personas, cuál es su contexto eh, y cuál es su agenda privada. O sea, hacia dónde tiran, cuál es su rol dentro de esa compra. ¿Son blockers, como normalmente son los de financiero? ¿Son tu champion, el que va a venderte dentro de la empresa porque es el que ha tomado la toma de decisión? ¿Es el decisor? O sea, ¿qué rol tiene cada uno de ellos? Porque no todos pesan igual. Y lo que se ha visto en los últimos estudios, ¿no? Los estudios del CEP, lo que se ha visto es que ellos probaron, ¿no?, dos hipótesis. Una era, vamos a hablar a cada una de estas personas que forman parte del comité de compras, vamos a decirle lo que quieren oír cada uno de ellos. ¿Vale? Y lo vamos esa es la hipótesis. Y la otra hipótesis que querían decir es, en vez de hacer un speech personalizado para cada una de esas personas que forman parte de ese comité de compras, vamos a crear un mínimo común denominador. Vamos a ver qué tienen en común todos esos perfiles, en qué están todos de acuerdo o en qué podrían estar todos de acuerdo y vamos a venderles eso. ¿Cuál funciona mejor? El mínimo común denominador. Si cada uno hace la guerra por su lado, cada uno va a tener un favorito.
Es que este producto a mí me viene mejor que este otro. Es que a mí el vendedor me cae mejor este que el del otro lado, porque eso es otra de las cosas que hemos visto en los últimos estudios, que entre solución, marca y persona, lo que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra y lo que más pesa a la hora de continuar con un cliente, o sea, con un proveedor, es la persona. Es decir, es el vendedor y las personas con las que estás, el departamento técnico o las personas con las que estás interactuando. Entonces, que eso también nos lleva a otro punto de vista, ¿no? Que es que hemos destruido los departamentos de marketing, pero bueno, esto es otro temazo. Entonces, es muy importante que sabe construir ese buyer, o sea, construir ese ideal customer profile, ¿no? Trabajando cada uno de ellos por separado, pero siempre pensando en, vale, ¿en qué les puedo unir? O sea, ¿en qué pueden estar todos de acuerdo sobre mi propuesta de valor? ¿En qué pueden estar todos de acuerdo sobre la solución que yo les voy a proponer? Porque es la única forma de que tomen una decisión de compra. No nos olvidemos que en B2B una de las grandes características es que tú normalmente vienes a sustituir a un proveedor. O sea, tú normalmente en B2B es muy raro que un cliente nunca jamás de los jamases haya comprado lo que tú estás ofreciendo, principalmente porque una compra B2B se toma por tres razones, o sea, pues para disminuir costes, aumentar ventas o dar una mejor experiencia de cliente, o sea, aumentar la satisfacción de sus clientes, con lo cual son compras que necesitan. Entonces ya tienen un proveedor, con lo cual tú vienes a sustituir otra empresa. Con lo que ha dicho Juanjo al principio, que somos totalmente aversos al riesgo y que si tú consigues empezar a venderle una empresa, es muy, muy raro que deje de comprarte, a menos que la cagues big time, ¿vale? O sea, son gente en general muy fidelizada, ¿vale? Entonces tú para eso, para poder sustituirles, necesitas crear una tensión constructiva, necesitas hacerles dudar de que la solución que han tomado hasta el día de hoy es la adecuada, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos hacer un buen ideal customer profile? Pues yo normalmente hago dos cosas. Fuentes primarias, es decir, entrevistas a clientes. Esto es absolutamente necesario. Tienes que hablar con tus clientes, tienes que entender cómo han tomado la decisión de compra, tienes que entender qué atributos son importantes para ellos y por qué siguen comprándote. Y por otro lado, la gente que está en contacto con el cliente. Es decir, porque al final, no quiero ponerme Doctor House, pero a veces los clientes mienten, ¿vale? Entonces, necesitas también la versión de los comerciales, que son los que están ahí en la trinchera partiéndose la vida, para saber, vale, ¿tú cómo ves al cliente? ¿Tú qué crees que es la clave? ¿Qué crees que es lo que le ha hecho cambiar de idea? ¿Qué insight tienes de ese cliente? Y con todo eso puedes realmente construir un ICP, ¿no? Un Ideal Customer Profile que tenga un mínimo sentido, es decir, porque el papel lo aguanta todo, pero la cuestión es que sea un avatar de cliente lo más pegado a la realidad, ¿vale? Porque sobre ese avatar se va a construir toda una estrategia. Yo soy partidario de estos análisis. La realidad es que pocas empresas pocas no, muchas, pero las menos, pueden dedicarse a hacer todo ese proceso de una investigación de mercado como planteas, en mi opinión. Yo creo que al final, efectivamente, las Pero ventas... no se trata de hacer una investigación de mercado, ¿eh? Son solamente entrevistas a clientes, son entrevistas que duran poquísimo, son de entrevistas de 15 minutos, o sea... Efectivamente, tienen su metodología, por supuesto. No digo que no sean importantes, al revés, son muy importantes. Ojalá todos pudiéramos hacer ese análisis diagnóstico para luego salir al mercado. El problema es, como tú dices, si es así, las ventas, el marketing, al final la relación entre empresa y empresa es establecer conversaciones. Evidentemente que cada de esas personas que deciden, ojalá supiéramos, cada empresa es un mundo, porque hay muchas empresas B2B que son familiares. Entonces, hay que analizar. Para mí el buyer persona son varios buyers persona, pero efectivamente hay que estudiar antes, es más importante el qué que el cómo, ¿no? O sea, cuál es la propuesta de valor, la diferenciación, en qué puntos tu producto o servicio supera el de la competencia. Para eso es necesaria información. O sea, investigar un poco el mercado es, como bien dice Leticia, y tiene toda la razón del mundo, es eso. Porque al final se trata de establecer conversaciones con el máximo posible de esa gente. Claro, yo estoy hablando desde el punto de vista de la prospección. Quiero decir, hay diversas fases: llamar la atención del mercado, generar demanda, no sé qué, y luego prospectar y luego, por fin,
aleluya, conseguir hablar con un cliente para obtener cierta información que evidentemente no te la va a dar toda. Y luego proceder a agendar o hacer un seguimiento de ese cliente a largo plazo, averiguar dónde coge a la competencia, como también comentaba la Leticia, averiguar el cliente de qué se queja, incluso Google Maps es una fuente de inspiración, y a partir de ahí construir una propuesta a largo plazo para ese cliente. No quiero decir que sea una propuesta, primero, evidentemente, la cualificación, si la persona que va a decidir es o no la persona adecuada o no, luego se pueden saltar esas objeciones con determinadas reglas o métodos, y luego, por supuesto, intentar sondear siempre, porque una cosa que yo veo mucho en el mundo comercial es ofrecer antes que sondear. Entonces, lo que acaba de decir Leticia es que para mí es el pan nuestro de cada día. Quiero decir, el pan nuestro de cada día porque las empresas no lo hacen. Están ofreciendo cosas a gente que ni se la ha pedido, ni siquiera tiene necesidad, y están ofreciendo algo sin simplemente sondear al cliente. ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que más le urge? ¿Cómo compraría un producto? Como bien decía, es el cliente qué es lo que busca de ese producto, y hacer luego, una vez tienes la conversación, a mí me enseñaron siempre en ventas, y así es, y yo he formado en ventas también en este aspecto, es que cuando se produce una venta primero, una venta one-to-one, primero se hace una apertura mental, donde tú simplemente haces una apertura mental en un networking, buenos días, ¿cómo estás? El elevator pitch, lo que tú quieras, o simplemente con una videoconferencia que tenemos ahora tú y yo nosotros. Oye, ¿qué tal el día? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Has desayunado? Bien. Entonces ya tumbas psicológicamente eso. Luego, a posteriori, viene la segunda regla, que es el sondeo. Y siempre con una escucha activa, jamás ofrecer. ¿Qué están haciendo las empresas hoy por falta de formación comercial y también de no entender bien el marketing? Están ofreciendo Están vendiendo antes de que sea el momento de vender, que lo has eso no explicado es tú muy vender, bien. eso no es vender, eso es vomitar. Tengo esto. Bueno, es una chilaba decir, mira, cómprame. Digo, bueno, ¿quién te ha pedido? Entonces, claro, es normal lo que decíamos al principio, que las personas, que bueno, comentaba Leticia, ¿no? Los compradores están escondidos porque están recibiendo toneladas de charlatanes que les están diciendo, bueno, pero las ventas forman parte del marketing, yo sí lo entiendo. Deberían ser departamentos de marketing y ventas, esa es otra discusión. Pero efectivamente, el proceso es entender, si tuviéramos que resumir, qué necesita el cliente, cómo me diferencio yo para que mi cliente pueda tomar la decisión de cambiar de proveedor, que en muchos casos suele ser así, salvo empresas que están cambiando el producto, el servicio y tal. Así es, Juanjo y Leticia, lo que mencionan de la propuesta de valor, cómo es de importante trabajar en esto primero. Muchas veces lo que hacen las empresas es salir a vender y no tener en cuenta muy bien cuál es esa diferenciación que están generando. Vale. Y una de las cosas que, perdóname, Juanjo, antes de levantaste la mano, que me parece que es clave aquí es que obviamente eh, salgamos obviamente al mercado a conocer cuáles son esas necesidades del mercado, mantener esa interacción con el mercado, eso es supremamente importante. ¿Qué otros tips darían ustedes para tener una óptima, una poderosa propuesta de valor? Bueno, empiezo yo, no por quitarle la deferencia de Leticia, sino porque viene a colación No, con... importante que No, también cambiemos, sí. no por eso, sino porque es que he acabado hablando de eso precisamente, de la Sí. propuesta de valor. Para mí siempre es más importante el qué que el cómo. O sea, ¿qué es lo Así que es. vamos a ofrecer al mercado? Para eso es necesario saber, decía Seth Godin, que es más importante, no hay que crear un producto para el consumidor, hay que identificar una necesidad y crear un producto que la cubra. Entonces, eso es una maravilla. Las empresas que estamos haciendo, lanzar productos, ya me comprarán. O sea, tú puedes lanzar productos. ¿Qué hizo Nokia al principio del siglo pasado? Vendía ruedas, neumáticos en 1900. En 1970 vendía televisores. En los 90 fue líder de telefonía móvil. Hoy no sé qué hace. Pivotó según necesidades de mercado. Posiblemente también por mala decisión estratégica. Pero aún así, las empresas, yo siempre pongo el ejemplo del carro, y en esto va la propuesta de valor. La propuesta de valor debe de incidir en identificar necesidades y diferenciarse. Para mí la especialización y la diferenciación es sumamente importante en un mundo tan saturado y globalizado como hoy. Entonces, hoy una empresa que sale a competir con aquellos grandes almacenes muy conocidos como el Corte Inglés y de entrada quiere entrar a competir con un grande, es imposible. Pero si se posiciona en un segmento es más fácil. Entonces, la propuesta de valor tiene que ir enfocada a cubrir una necesidad donde haya, primero,
mucha demanda si es posible, poca oferta y mucho dinero a ganar. Entonces, lo demás es una commodity y es al final acabas luchando por cambio de cromos, precios a la baja y al final se mueren todos. Y si no viene un taiwanés o un chino, al final te quita el mercado rápidamente, pero ¡pum!, de un plumazo. Que es lo que está pasando, Es lo que desgraciadamente. está Hay una pasando. falta Y no absoluta en saben, las empresas B2B de propuesta de valor. ¿sabes por qué? Porque no saben de marketing. De toda la No, vida les porque han se ha comprado como les desmantelado funcionaba mejor. sistemáticamente los departamentos de marketing. Actualmente un Sí, departamento de marketing B2B es un departamento de captación, única y exclusivamente. y de Y toda te la estás vida esos quitando de en medio departamentos marca, te estás quitando de eran en de medio publicidad. posicionamiento. Efectivamente. Antes esos Es- departamentos de marketing eran de publicidad, no eran de marketing. No participaban de la estrategia realmente de mercado. Era dirección general para arriba y de vez en cuando solían, no, Pero es que no hay evidentemente, nadie en la empresa que pueda hacer ese trabajo, no hay nadie en la empresa que pueda hacer una propuesta de valor, no hay nadie en una empresa que pueda hacer convertir en una empresa customer céntrica, no hay nadie en... a largo Voy plazo, a hacer ahora yo mi estratégica. publicidad. Yo he publicado hoy un post y un podcast de Soy B2B No sobre era publicidad, es que es verdad que hoy hablo de la las cosa. funciones, no, yo también lo publiqué ayer, las funciones reales que debería hacer un departamento de marketing. O sea, hay 6 funciones que tiene que hacer un departamento de marketing B2B, que son, es el gran garante de la marca. Tú tienes que tener una marca, tú tienes que tener una identidad de marca. Luego tienes que ser el que haga el posicionamiento de cada una de las soluciones de la empresa y de la empresa en sí misma. El posicionamiento es la propuesta de valor de cada una de esas soluciones que tienes. Es el gran garante del cliente, es el que conoce al cliente, sus necesidades actuales, pero sus necesidades futuras también. Es el que hace la estrategia futuro de esa empresa. ¿Qué otros productos debería haber? ¿Qué otros características deberíamos añadir a ese producto? Porque es el que tiene tiempo realmente para interactuar con esos clientes y hablar con ellos. Y sí, tiene también la parte de ventas, tiene la parte de revenue, la parte de generación de demanda, de ayudar al departamento de ventas a poder vender más fácilmente. Pero es una La más parte importante, de muchas es otras funciones que tiene el el departamento de producto. marketing. Y el problema es que actualmente los departamentos de marketing B2B son departamentos de captación única y exclusivamente. Pues ¿Y qué no está decía, pasando? no Pues que decía el en producto. muchísimos sectores se está compitiendo a precios, son commodities. Y son commodities no porque la solución que ellos den sean commodities, sino porque no tienen departamentos de marketing que les hayan podido ayudar a construir una solución integral sobre el producto o el servicio que ellos venden. Entonces, tenemos que volver a darles poder a los departamentos de marketing, tiene que volver a resurgir el marketing con la fuerza y con las funcionalidades que debería tener, y hay que Ok, hacerlo ya. Porque no, Hay una selección natural. vale. Las empresas que no lo hagan Si somos, se las si, van a si, deshacer. si- Entonces, en la propuesta de valor, uno, para mí, incido en muy breve, es lo más importante que tiene que hacer un departamento de marketing, y he mentado antes a Seth Godin, es centrarse en el producto. Es que el cómo, las promociones, es todo fácil, es A, B, C, D. El producto requiere de investigar, de ver demanda, de ver diferenciación, de ver todo esto que pero estamos... fíjate, ahí te voy a llevar la contraria. Lo más importante que tiene que hacer un marketing no es centrarse en el producto, es centrarse en el cliente. Porque Bueno, el cliente te va a decir el producto que vale, necesita. Siempre todo va no a es, quién no, es nuestro para mí es... cliente, qué necesita. bueno, Incluso a la hora de construir la para propuesta mí, de valor, yo perdona un segundo. Como he dicho antes de Seth Godin, identifica una necesidad no cubierta, habla del cliente y luego hace un producto que la cubra. Para mí el product management no puede existir sin análisis de mercado, que es hablar con un cliente y ver qué necesidades tiene. Con lo cual, efectivamente, lo que tú dices, pero yo lo veo intrínseco. sí. Cuando yo voy a hacer un producto, no puedo hacerlo sin hablar con clientes. ¿Qué Pues valoran? ¿Cómo? te sorprenderías. Sí, lo Te sé. sorprenderías. Estamos hablando de cómo debería ser. Pero el primer paso para mí, para la supervivencia de una empresa pequeña o mediana, las multinacionales van a otra bola, porque es así, porque pueden hacer esas cosas. Pero para mí la supervivencia de una empresa pequeña, consultor, mediana, También te sorprenderías. Yo trabajo en muchísimas multinacionales yo he y te estado en dos, y sorprenderías. O eso, sea, fliparías. sí, sí. Pero tienen un músculo, al menos las dos en la que yo estuve, que Sí, la cantidad de millones que ah, pueden tirar, ellos van a bien, otros sí, players de mercado, no solamente van al consumidor final, van a sus accionistas, van a otras historias. sí. Dime, así es. Hablemos entonces de estas empresas pequeñas o inclusive de los emprendedores que están iniciando su negocio B2B y estamos arrancando de cero.
y igual necesitamos vender, ¿no? Necesitamos ingresos ya. ¿Cuál es la recomendación de ustedes por dónde empezar? A Cómo ver, hacer? yo me voy a Realmente, repetir. seguramente también están pues allí las personas, los referidos, los conocidos, que usualmente esos son los primeros que obviamente, porque son los más cercanos, pero nos vamos a concentrar solamente en ellos, vamos a ampliar nuestro A ver, mercado. ¿Cuál es la sugerencia de el ustedes? primer paso para mí, y en esto me voy a repetir, pero es que es así, es tienes que saber qué necesita tu cliente, porque no se trata de yo tengo este producto y lo vendo, ya está, ya veré qué tal. Y antes de hablar con referidos y cargártelos, porque es lo que vas a hacer, es habla con tus clientes, habla con tus posibles clientes. Si nunca has trabajado con nadie y no tienes clientes antiguos que te puedan decir cómo tomaron la decisión de compra y cómo acabaron comprándote, habla con gente que forme parte de de tu cliente potencial. E intenta entender qué está haciendo la competencia y qué podrías tú mejorar, qué propuesta de valor diferencial puedes aportar a lo que está haciendo. Porque si tú sales al mercado a lo loco y sin un posicionamiento claro, te van a comer vivo. Es que no vas a poder avanzar porque tendrás competencia muchísimo mejor, muchísimo más asentada en el mercado, muchísimo más conocida y vas a estar peleándote, vas a solamente poder competir en precios. Y cuando tú, jugador de chica, perdedor de mus, es decir, si tú vas a vender, a ver quién es el más barato, vas a acabar perdiendo. O sea, o tienes un pulmón financiero tremendo o vas a acabar perdiendo. Entonces, lo primero es siempre, 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 siempre entender tu mix con el cliente, decir, ¿dónde soy yo bueno? ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Para quién yo tengo una propuesta de valor diferenciadora? Y cuando tú tengas claro eso, tira para adelante, empieza por referenciados, pero tú vas a tener súper claro cuál es tu foco, que es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, y seguro que a Juanjo esto le pasa muchísimo, tú llegas a un cliente que quiere que le hagas una estrategia de marketing, ¿no? Y dices, viene, ¿quiénes son tus clientes? Todos. Todas las empresas, cualquier empresa es mi cliente. Digo, 90%. pues mira, chato, o tienes el misma pasta que tiene Apple para No, es marketing o aquí no imposible. No, podemos hacer nada. nunca, nunca todos son tu cliente. Claro, Efectivamente, digo, sí, es así. y que a lo mejor sí, que a lo mejor imagínate que sí, que son todos tus clientes, ya, pero es que no tienes presupuesto infinito para que vayamos a por todos. Entonces tendrás que elegir aquellos que te dejen mayor margen, tendrás que elegir aquellos que la venta es más rápida o más fácil, aquellos que tengas mayor experiencia, aquellos que por tu propuesta de valor sea tu early adopter. Entonces, parte del gran trabajo que hacemos cuando hacemos un plan de marketing, seguro que tanto Juanjo como yo, es Ahí está. ayudarles a tomar esa decisión, Ah, ayudarles a que no pueden ir a todo el mundo, ayudarles a crear, a diferenciarse, a crear una propuesta de valor diferenciadora. permíteme, ahí has dado Súper, totalmente súper. el clavo. Lo primero, y voy a ir puntear un poco en base también a lo que dice Leticia, lo primero es, tú no puedes operar a nadie ni coger un avión sin tener un plan de vuelo. No puedes salir al mercado sin tener ni puñetera idea de, primero, quién es tu cliente, exactamente, o quiénes son, o pueden ser varios. Segundo, qué ofreces al mercado. Tienes que poder responder a la pregunta de por qué tendría que comprarte a ti y no a la competencia, diferenciación. Tienes que saber claramente, es un análisis de precisamente el producto, las características del producto, en qué posicionamiento te vas a poner. Vas a ser más rápido, más ligero, vas a tener una postventa X. Y luego la pregunta es clara. Cuando tú tienes esa hoja de ruta de saber, oye, este soy yo, este es mi cliente, yo me diferencio de mi competencia de esto y esto, y sobre todo, intentar husmear de que haya efectivamente demanda de ese producto, poca oferta y dinero a ganar. Porque no es la primera vez que veo gente haciendo un marketing cojonudo, pero está vendiendo ruedas de carromato que hoy nadie demanda. Y es un ejemplo. O peor, ¿no? Esto seguro que te ha pasado alguna vez de esta gente que te explica su propuesta de valor. A mí me pasa mucho, sobre todo con startup. Y dices, o sea, que quieres hacer un Amazon. Sí, no, pero en realidad, no, 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 es que quieres hacer la competencia a Amazon. O sea, olvídate.
Es que, No, pero las startups, Leticia, yo es que o sea, o haces algo diferente o aportas algo que Amazon no esté aportando, pues las no le vas a startups, hacer la competencia a he llegado Amazon. a la conclusión de que muchas startups nacen, crecen para conseguir financiación y desaparecer y endosarles el producto a otro. Porque realmente Es cierto. en general se cogen con pinzas, ¿eh? Sí, No, voy a hacer un marketplace Así es. y voy a coger todos los compradores de una arte y un área así, ya, pero ¿cómo? O sea, ¿para qué? ¿Quién te ha pedido? Hay que sí. o sea, resumiendo, creo que sería mi opinión, y yo creo que arrastrando la de Leticia, sería analiza antes de salir al mercado, haz un plan viable, habla con potenciales compradores, habla con clientes, hazte un cuadro de dónde me posiciono yo, ¿por qué me compraría a mí este señor y no a mi competencia? ¿Por qué motivo? ¿Porque soy guapo? ¿Porque te hago un trato personalizado? No te lo dicen todos. Porque en general, porque soy de confianza, en confianza, si te acabo de conocer, son esas clichés personalizados, de confianza. No se los cree nadie, ahí es donde hay que actuar con la... Calidad 100%, eso es Claro, olvidado. imagínate, ¿quién va a decir que yo no ofrezco calidad? Entonces, haz un plan, porque para irte de Madrid a Bogotá hay un plan. No van, cogen el avión y dicen, bueno, a ver qué pasa hoy, arranco el motor del avión, que no se arranca así, pero bueno, y me voy a Bogotá. No, señor, hay un plan. Y entonces tiene que haber una planificación, aunque sea una hoja por escrito. Y por supuesto, si es mejor con un consultor asesorar, mejor. Entonces, algunos canales se utilizan en algunas áreas y otros en otras áreas y a veces como que no hay esa alineación correcta. Hablemos de eso entonces. Pero yo esto me voy a ¿Cuáles repetir son una esos vez canales? más, pero es que es como mi leitmotiv, pues, tienes que estar donde esté el cliente. O sea, tienes que estar donde esté el cliente. Si tu cliente está en LinkedIn, pues adelante. Pero es que hay muchas empresas que su cliente no está en LinkedIn y no pasa nada y tendrás que estar donde esté. Y tienes muchas mercados que son totalmente offline a día de hoy, que no hay red social ni newsletter que llegue a esta gente. O sea, y solo te queda claro, el llamar por teléfono, el crear eventos presenciales, o sea, entonces, no hay respuestas absolutas, no hay respuestas absolutas. Tendrás que estar donde estén tus clientes. Ahora bien, dicho esto, está claro Ahí ya que van las las dos tensiones. grandes, o sea, la principal red social, si podemos llamarla así, de los B2B es LinkedIn. O sea, si están en algún sitio, están en LinkedIn y depende, por ejemplo, en el sector sanitario, antes estaba muchísimo en Twitter, ahora llamado X o X o como lo llamen. Eso, bueno, pues veremos a ver cómo aquello, cómo tira. Pero en general, claro, pues LinkedIn es nuestra gran baza, ¿no? Es nuestra gran red social y pues, es un sueño. O sea, LinkedIn es un sueño porque incluso, aunque tus clientes no interactúen en LinkedIn porque no lo usan a diario, es como tener acceso a una base de datos de todo el mundo, donde todo el mundo, de todos tus clientes, de forma por la bondad de su corazón, han decidido volcar allí donde han estudiado, en qué empresas trabajan, cuánto tiempo llevan trabajando aquí, quiénes son sus compis y qué les gusta en su tiempo libre. O sea, es un sueño. Y a mí cuando hablo con comerciales y me dicen, no, yo es que no uso LinkedIn porque es que no sé qué, digo, pero tú, o sea, yo puedo entender que no publiques en LinkedIn venga, vale, lo puedo entender, que te dé rollo, que no te pagan por eso, venga, vale, pero que no estés en LinkedIn, o sea, que no uses LinkedIn, aunque solo sea como una base de datos espectacular, es que no puedo entenderlo, o sea, no puedo entenderlo, porque es que es un sueño. Y aquí os dejo con Juanjo, que es el auténtico experto en LinkedIn, que seguro que tiene mucho más que aportar. Ya no quedó más que aportar de LinkedIn, pero sí voy a hacer una manera de pensar que tiene que pensar nuestro oyente es, bueno, ¿quiénes son tus clientes? Ya lo hemos hablado, Leticia, Sergio y yo. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién te va a comprar? Quién va a escuchar? ¿Quién es la parte de entrada a esa empresa? Vale, ¿qué hace en su tiempo libre?
Pues a partir de ahí, es verdad que el consumidor, la persona que está permanentemente con un aparato de estos 24 horas a 1 hora de metro a 1 metro de su brazo, es verdad que es multicanal. Entonces, la multicanalidad hoy además, sobre todo cuando nosotros estamos y queremos impactar en el cliente a lo largo de toda su vida en diferentes canales, nos busca, nos encuentra, nos busca en YouTube, nos encuentra en LinkedIn. LinkedIn es unas páginas amarillas. Si no estás equivocado. Pero no, tampoco hay que esperar, que creerme que yo gestiono LinkedIn, gestionamos LinkedIn de empresas y profesionales, no hay que esperar, no es la panacea. Para mí, en estos momentos, el contenido es el rey, sigue siendo el rey. Si tú quieres realmente llegar a tu cliente final y enamorarlo en una búsqueda más allá de lo que hagas hoy, hay buscadores como YouTube, Google o hay redes sociales como LinkedIn, ¿por qué no Instagram? Quizás yo he cogido un cliente a través de TikTok, mis mismos vídeos, es un bufete de abogados que está fuera, que está en Madrid precisamente, pues me descubrió en TikTok. O sea, la multicanalidad de esta gente es brutal. Con lo cual, yo no me atrevo mucho a decir un canal concreto, aunque yo soy LinkedIn 100%. Por supuesto, el primer canal de las empresas es LinkedIn, para mí. ¿Por qué? Porque segmenta, como bien ha dicho hace un rato Leticia, es el único canal que nos segmenta por sectores, por cargos, etcétera. Ujú. Entonces, si tú ya tienes tu buyer persona, Facebook no te dice que estás en el sector químico. Y LinkedIn es socio. No es socio, es negocio. Las otras redes son negocio. Perdón. Me falta el segundo Ya. café. LinkedIn Es es negocio. negocio y las otras redes son ocio. Entonces, LinkedIn es un canal, pero, e insisto en lo que acaba de decir Leticia, no hay nada en general. Todo es adecuado a cada uno. Entonces, para mí es estudiar bien quién es tu comprador, qué hace en su tiempo libre y cómo voy a enamorar, pero la base de todo es un buen contenido. Y un buen contenido no es hacer tonterías. Un buen contenido no es contar un storytelling más largo que un día sin pan para que al final te diga una conclusión, porque tu comprador en general es un tío ocupado que no le gusta leer mucho, posiblemente, ni llegar a conclusiones de rompecabezas y de qué bien escribe esta o esta. Entonces, la idea es que el contenido, para mí, el buen contenido, que podríamos hablar de él como pudiera ser casos de éxito, podría ser cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, el buen contenido, y si puede ser corto y audiovisual, mejor, que esa es la tendencia. Y digo audiovisual porque hablábamos de la confianza. Yo hoy, o Leticia, o Sergio, con ChatGPT podemos montar un blog que hable de centrales nucleares y somos unos cracks. Pero en cambio, cuando nos ven en directo, es cuando es la diferencia. Entonces, si yo fuera abogado, me plantaría en directo, me equivocaría, tosería, se me caería la taza, pero me verían hablando de manera fluida. Y no sería el copy de turno o la becaria que escribe sobre el NEM bis ni dem y cómo divorciarse. Lo mismo que los 200.000 becarios o 200.000 personas que están copiando de ChatGPT y pegando. ¿Alguien se cree que una persona con dos dedos de frente va a hacer caso de un post que está hecho de copiar y pegar? ¿O va a hacer más caso a una persona que la ve y que la ve rodeada de gente importante y que habla con mando en plaza directamente a la cara, a la vista, a la mirada, con silencios y dices, este sabe, me da confianza, volviendo al tema de la confianza? Con lo cual, resumiendo y cogiendo un poco el testigo de Leticia, efectivamente LinkedIn es un must, pero luego, ¿qué canales? Yo tengo siempre el algodón no engaña, que era un anuncio que aquí en España fue muy famoso. Para mí la pregunta que tienes que hacerte sobre qué canales es, cuando vayas a elegir un canal, decir, ¿para qué? Que hay empresas, no sé si te pasa Leticia, que quieren estar en todos lados. Que yo me he metido en TikTok para hacer pruebas. Oye, no es mi canal habitual y me ha sorprendido. Pero yo no aconsejo TikTok a mis clientes, salvo que. Entonces, mi pregunta es, tenemos recursos escasos. La economía es la gestión de los recursos escasos. El tiempo y el dinero, pero también el tiempo. No tenemos por qué estar en X, o como se llame, Facebook, Instagram. Entonces, la gran ventaja de las redes sociales y de los otros canales es que podemos medir. Si al cabo de 6 meses no están entrando, no hay clics, no hay ventas, elimina el canal y céntrate en los demás. Optimiza ese recurso. No pagues a una agencia para que 300 euros al mes te haga contenido y venga, estoy haciéndolo bien. No, estás haciendo cantidades de cosas que nadie consume. Entonces, hay que valorar, optimizar canales y probar otros canales. ¿Quién sabe? O sea, yo no digo que no a nada. Porque Pinterest es un canal donde yo no pensaba que era B2B hasta que un arquitecto me dijo que ahí estaba soltando todo y conseguía clientes a través de Pinterest. Sí, Entonces, para temas de constructoras, Pinterest va muy bien. instalación, constructoras, tal. Entonces, yo Decoración, muebles. sí, pero
Me sorprendería otras. Pero ¿qué es lo que tú dices? Que es que depende de, y igual, y ahí empiezas B2B, pues que Instagram funciona fenomenal. Es que depende de, Yo no digo de nada. dónde esté tu cliente. Es que al final se trata de todo, Y va a lo mismo. O que sea, note que Así funciona y es. seas capaz de decir, oye, está muy bien, llevo un año aquí, he hecho de todo, pero no me ha funcionado absolutamente nada. Tengo los likes de mis amigos y de gente que jamás me va a comprar, lo cual es una miopía total. No hay ningún like. Como este en LinkedIn hay mucha gente que da 1000 likes. A mí, mis clientes me dicen, oye, pero yo quiero tener tantos likes como esta o como este, que tiene cientos de likes. Y dice, pero a ver, la gente hay gente ociosa, está todo el día en LinkedIn, pero esa gente no compra. A B2B. El tiempo. bueno, y luego que no, que muchas veces tampoco se puede medir, ¿no? Porque como hemos visto antes, muchas veces son clientes o sea, que te están siguiendo en LinkedIn, pero a lo mejor no te han dado jamás un like ni han interactuado Y te lo contigo. van a dar. Entonces tú puedes pensar, no, el LinkedIn no sirve para nada. Yo fíjate, he vuelto a poner en mis formularios, y se lo digo a todos mis clientes lo tienen, yo lo había quitado hace un montón de tiempo porque con Analytics tú podías tener esa información. Yo he vuelto a poner la pregunta de ¿dónde me has conocido? Sí, sí, yo no la he quitado. Lo he vuelto a poner porque si yo me fío de Analytics, digo, uy, vienen por directo. Mucha gente ahí pone leticiadelcorral.com, pero ¿y esa Claro. gente dónde ha venido? De repente un día se ha levantado por la mañana y han dicho, Leticia del Corral, voy a poner este nombre a ver qué Sí. pasa. O Pero sea, ¿de dónde vienes? yo no lo he quitado, porque No, efectivamente. Pero una cosa importantísima que redunda en la pregunta que hacer es, el cliente es multicanal. Hoy te ve en un post de LinkedIn, mañana busca en Google y te encuentra, al cabo de unos días, quizás en Instagram, ve un post tuyo y cuando se produce el momento de necesito eso, se acuerda de ti y te llama por teléfono. Y a lo mejor le preguntarás, ¿y dónde me has encontrado? Y dice, pues en las páginas amarillas en Google, te llamo por teléfono. Mentira, es un proceso de muchos impactos. Claro. Tal, tal, tal. Con lo cual, ahora, repito, no hay que estar en todos lados porque tenemos recursos mínimos. LinkedIn siempre. Contenidos, si es posible, siempre. Y luego, evidentemente, una web, no lo contemplo como un canal, pero es una tarjeta de visita. Y, por supuesto, estudiar, posicionarme en un canal y, si es posible, incluso diferente, meterme en un canal diferente para ver qué pasa aquí. Porque yo insisto que las oportunidades nacen cuando alguien es el primero en subirse en la ola, ¿no? Entonces, si hoy así es. surgiera una red social como esta que ha salido de la que quiere hacer competencia a X o a Twitter, que aquí no ha llegado a Europa, Fritz o algo así. no ha llegado. Entonces, bueno, pues es una buena opción. Igual es que puedo montar la primera zapatería industrial en Trich. Entonces, son oportunidades que van naciendo. Pero es verdad que, ¿qué canal? Así es. Depende del cliente, por supuesto. Yo tengo un mantra para mí, que es que en marketing menos es más. Cuanto más enfoques, mejor. Así Cuanto es. más desenfoques, peor. A la hora de elegir un Así canal, es. igual. Cuanto más quieras abarcar, que decías que eso me ha recordado toda mi vida. Oye, ¿quién es tu cliente? Todo el mundo. Pues lo mismo. Así Cuanto es. más enfoques te posiciones en un tipo de cliente, en un sector, en una vertical, en lo que quieras, en un canal, muchísimo mejor que intentar abarcar demasiado, que ya sabes lo que dice el refrán, ¿no? Que quien mucho abarca, poco aprieta. Así es. Bueno, el tiempo está volando. Yo voy con una última pregunta y abrimos al público, ¿les parece? Sí. Y es relacionado con manejar esa relación también entre calidad y cantidad, ¿no? ¿Cuál es la cantidad en temas de publicaciones? Porque a veces vemos que eso también puede ser un poco desgastante para las empresas. ¿Cómo, cómo lo sugieren? Y estoy segurísimo que me van a decir que también depende. Y seguramente es así, ¿no? Depende del cliente, depende de la necesidad, depende del producto, del servicio. Pero hablemos en términos generales. ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Cómo es ese tratamiento del manejo de contenido en temas de calidad y de cantidad? Yo en este caso no creo que haya un depende, siempre calidad. Es decir, yo creo que es mejor hacer ¿Eh? un post bueno al año y Eh, tener un post excepcional al año, que ¿no? Muchas empresas de no, yo hago uno al mes. Pero ¿porque tienes contenido para uno al mes? No, porque he decidido que uno al mes. Y Porque la dices, agencia ha dicho que haga uno al mes para pagar la gente. claro, y dices, ya, pero es que si no tienes nada que contar, esto es absurdo, ¿no? O sea, quiero decir. Entonces, Pasan dos. Bueno, perdona. por eso que en mi caso aquí no hay un depende. Calidad siempre, siempre. Si solo puedes hacer uno al año, uno al año. Si solo puedes hacer uno cada 3 meses, uno cada 3 meses. Y sobre todo calidad y pensando bien quién es tu cliente de nuevo, ¿no? Porque muchas veces, y esto seguro que Juanjo también le pasa, yo tengo muchísimos clientes que cuando empiezo a trabajar con ellos dices, tu post es para la competencia.
Estás escribiendo para tus competidores, no estás escribiendo para tu cliente. ¿Quién es tu cliente? No, pues mi pero en cliente es términos el director de marketing. Dime. en términos de cantidad también, Leticia, ¿cómo es su sugerencia realmente? Pues porque uno al año, uno a cada Si estás trimestre, hablando pues es que depende de será de qué estés suficiente. hablando. Si estás hablando de creación de Ok, contenido, calidad siempre. Si estás así hablando es. a que vas a utilizar de post, mini post en LinkedIn, pues hombre, hay un mínimo. O sea, porque si desapareces durante un año y solo publicas una vez al año, pues, pues no. Ok, Yo lo Pero tengo clarísimo. Lo primero es no ser... Bueno, hay dos cosas que hay que entender. Muchas agencias de marketing y publicidad lo que hacen es convencer al cliente de que tiene que hacer pues dos, tres, pero básicamente es por su interés, no por el interés del cliente. Esto en primer lugar. Segundo lugar, los algoritmos nos penalizan. Tú sabes que yo voy a decir la frase de Barnum, ¿no? Quiero decir, ¿qué quieres? ¿Publicar dos cosas mediocres cada semana? Que posiblemente lo vea un 1% de los que se conectan, que normalmente no son los decisores porque no tienen tiempo de conectarse, o quieres hacer un gran contenido que dices las tendencias de este sector para el año 2024 y los 10 puntos para tener éxito y un contenido audiovisual con todo el informe de McKinsey, el otro, el de más allá, no sé cuántos, y ese solo contenido pagándole a LinkedIn que lo enseña a los 2000 CEOs del sector químico. ¿Qué es más efectivo? Lo segundo. Barnum, en 1854, el creador del circo, dijo aquella frase de que, ya la sabes, Sergio, sin promoción a Roma Buenísima esa frase, buenísima, Juan. no sucede nada. Con lo cual, es verdad que hay que mantener el calor. Si tienes contenido para dar uno a la semana o dos y luego le pones un pequeño boost, o sea, un poco de pasta a LinkedIn para que lo enseñe de verdad, nada de jugar. Que si el algoritmo dice que si pones que sí, sube un 1,3%. Hay gente que es un absurdo. Si tú pagas, eres feliz. Y si tú pagas, LinkedIn le va a enseñar esto. Cuando abra el director de la industria química, el CEO, cuando abra su móvil, lo primero que le va a enseñar si pagas y déjate de algoritmos es ese contenido. Ahora bien, he dicho antes que lo más importante es el qué, que el cómo. El cómo es fácil. Leticia y yo podemos enseñar a hacer una campaña en LinkedIn donde más allá llegará a quien tenga que llegar. Pero qué estamos contando? ¿Una mediocridad? ¿Algo lógico? ¿Algo que no atrae? ¿Algo que es más largo que un día sin pan? ¿Cómo lo estamos contando? Para mí, yo hablo siempre de contenido sublime. Si has estudiado antes, has hecho los deberes que os hemos contado aquí, Leticia, yo y tú también, Sergio, de decir quién es mi interlocutor, el que va a decidir quiénes son, sabrás qué necesitan, qué quieren saber del sector. Y si lo que quieren saber del sector te lleva 2 meses hacerlo, lo haces. Porque luego le pagas $100 10 días o $200 20 días, 10 cada día a LinkedIn y lo van a ver todos. ¿Cuántos van a clicar si el contenido es cómo salvar tu empresa en 10 puntos y hacerse millonario? Un montón, es decir, una broma, ¿no? ¿Y cuántos van a clicar si le dices, te contamos lo de siempre, lo que cuentan más allá, en un absurdo documento que tienes que leerte más largo que un día sin pan, pero con el cual intento posicionar en Google? Es absurdo. Entonces, para mí, el contenido es una esclavitud, pero tiene que ser contenido sublime. O sea, lo que decía Leticia, acordamos como no puede ser de otra manera, son los profesionales de esto. Entonces, es calidad. Ahora, que tienes suficiente calidad para dar dos contenidos semanales, bien, mal no te hará. Quiero decir, no es malo. ¿Qué canales? Bueno, si puede ser audiovisual, parte ese contenido, trocéalo en verticales de un minuto, muévelo por allí y por allá. Bien, malo no es, pero insisto, la economía es una gestión de recursos escasos. Para mí el marketing, las ventas forman parte de ese capítulo económico. Tienes que gestionar los recursos de tiempo y de dinero. ¿Cómo lo vas a hacer? Que todos los del sector privado vean el mejor contenido que anhelan ver con vídeo, audio y texto y lo vean de verdad porque pagas a LinkedIn o a otro canal para que lo vean, o jugar a algoritmos y estar todo un año haciendo 200.000 contenidos que no se los leen y el que los ha creado. Esa es la dicotomía. Para mí, el primer punto, ¿qué necesidad tiene? ¿Qué busca? ¿Qué le gustaría saber de verdad de este sector, de lo que yo hago a mi interlocutor o a mis interlocutores? Trabaja en eso, infórmate, busca informes, haz una transpolación a futuro, qué va a pasar en el sector, explícaselo con pocas palabras, usa una pirámide invertida, cuéntalo lo importante arriba y luego desarrollo más tarde. Y en medio cuenta que eres la leche trabajando, que eres bueno, que das confianza, calidad, etcétera. Cuéntaselo por ahí en medio, porque hay muchos contenidos que los cuales la gente se mete, los lee, le gusta y no saben dónde han entrado. Para mí es un error que estoy viendo en todos lados. En primer lugar, y esto es importante,
el cliente te puede entrar en tu web no solamente por la home, que es donde la gente hace el esfuerzo de comunicar, te entra por cualquier lado. Es más, no hay estadísticas, el 80% no entra por la home. Y en tu post magnífico dices el logotipo que se ve ahí, amengual, pequeñito, que no sabes qué es, y ves un documento perfecto y no sabes que amengual es muy bueno en esto, en esto, en esto, y se diferencia en esto, que hay que embeberlo dentro de esa noticia. Con lo cual, termino, porque me estoy enrollando mucho, es calidad. Y eso implica la calidad. El mejor contenido que de verdad se vaya a zampar una persona que está muy ocupada y que tiene 5 minutos y además seguramente lo va a hacer a través de un trasto así. ¿Qué le pones? Pues esto es lo que hay que pensar. Y pensarlo lleva mucho tiempo. Yo siempre recordaré a Mark Twain que decía que te escribo esta carta larga porque hacerla corta me llevaría más tiempo. Y así es. Con lo cual, foco en pain, el dolor de nuestro interlocutor, foco en qué le gustaría ver y foco en trabajarse un buen contenido y pagando, que serás feliz y llegarás a ese señor. Que luego usas inbound marketing y bájate el PDF con un email que lo encuentro absurdo, sobre todo para determinados perfiles. Tú a un CEO no le pidas el email y el móvil. Hay determinadas cosas que es que da para mucho, quiero decir. Hablar de B2B y te traes dos morlacos ahí como Leticia y bueno, yo llevo mucho tiempo, también me encanta este mundo, pues da para mucho, Sergio. Y yo Así decía es. que el cuarto habríamos terminado, pero creo que no hemos empezado. Buenísimo. Bueno, vamos a preguntas, abrir al público. Eh, bienvenida a las preguntas. No sé, entiendo, Miguel. Miguel, ¿tenías alguna pregunta? Muy buenos días aquí en Colombia. Pues Buenos días, Sergio, Miguel. muchas gracias por abrir estos espacios y permitirnos estos espacios. Y a Juanjo y a Leticia, un abrazo grandísimo, una conferencia muy interesante. Bueno, mi pregunta va más a qué sugerencia, qué tips, qué claves, qué consejos podrían darnos en, en lo siguiente. La pandemia nos enseñó a hacer negocios de diferente forma. Toda la tecnología, como ha avanzado todo el tema de ChatGPT, nos enseña también a acercarnos a los clientes de diferente manera. El boom que se generó en la pandemia con una cantidad de personas que salieron a hacer negocios o emprendedores, pues generó un montón de oportunidades de negocio que unos las aprovechamos por estar en esa ola y otros pues simplemente se quedaron o no tenían las herramientas para hacerlo. Mi pregunta va dirigido a este mercado de servicios. Yo tengo una empresa que se llama Mover que está dedicada al tema de conferencias y talleres y mentorías y asesorías a las empresas basados en dos pilares que es el mindfulness y las mentorías. Entonces, esto es un producto, esto es una empresa de servicios. ¿Cómo en este mercado actual cómo les llego a los clientes de manera efectiva, de manera eficaz, sabiendo que está todo el tema de redes sociales eh, y que es como un B2B2C, como decías tú, Leticia? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que los departamentos de marketing de las empresas, yo trabajé 20 años en publicidad, en agencias de publicidad, entonces pues no soy ajeno a nada de lo que están diciendo, eh, se, se, se transformaron de una manera que uno dice, oh my God, ¿qué están haciendo? Pero cuando uno ya que pasa de emprendedor a empresario, como es el caso mío, ¿cómo llega uno ahí? ¿Cómo llega uno Bueno, eficazmente ahí, vale, a yo ese? te empiezo yo si quieres. Básicamente en B2B ahora mismo tenemos tres tipologías de estrategia para llegar a los clientes. La primera, la más básica, que es a través de ventas, que es la prospección, es decir, dedicarte a prospectar, entendiendo muy bien que cuando tú, o sea, el 95% de tus clientes actuales no quieren comprarte. No están buscándote. Entonces tienes que aprender cómo prospectar a esos clientes que tú no puedes prospectarle con lo que yo llamo el mensaje Tinder, que es el mensaje de, hola, ¿qué tal? Soy una empresa, 20 años de experiencia, soy guapo, alto, rubio, tomémonos un café, ¿no? Que se lo puedes sustituir por, vamos a buscar sinergias, ¿no? Que es como la versión, tomémonos un café de LinkedIn, ¿no? Entonces,
Tú no puedes hacer eso porque no te va a servir de nada. Entonces tienes que prospectar de una forma en el que tú lo único que vendes en un mensaje de prospección es la reunión. O sea, ¿qué tienes tú que ofrecer a un cliente para que ese cliente dé 15 minutos de su tiempo, 20 minutos de su tiempo, media hora? ¿Vale? Eso desde ventas. Desde marketing tienes dos estrategias, ¿vale? Dependiendo del tipo de cliente al que vayas. Generación de demanda o account-based marketing, ¿vale? Account-based marketing, que yo es lo que soy experta y me alucina y me encanta, sobre todo porque es como un primer paso para empezar a conseguir que la empresa sea customer céntrica, ¿vale? Está pensado para ir a grandes empresas, es decir, si tú quieres ir a vender a un Coca-Cola, a un Deloitte, a una macroempresa, tienes que ir con ABM. ¿Vale? Que ABM lo que haces es invertir el funnel, ¿no? En un funnel habitual, tú creas contenido, haces estrategias para atraer al cliente, el cliente lo segmentas, lo pasas a ventas, ¿vale? Aquí hacemos al revés, aquí decimos, ¿tú a quién quieres vender? Cuidado, no a quién quieres vender carta a los Reyes Magos, sino de este estudio que tú has hecho, de cuál es en qué soy bueno, cuál es mi propuesta de valor, etcétera, etcétera, a qué grandes empresas yo podría venderles, podría haber un match, porque yo tengo algo que ofrecer que el resto de proveedores no se le está ofreciendo, ¿vale? Hago mi listado y hago una estrategia para ir a ese tipo de empresas, ¿vale? Esto es una opción. Que tú no quieres ir a gran empresa y quieres ir a empresa mediana donde hay un único decisor y bla, bla, generación de demanda, ¿vale? Y generación de demanda se basa en crear, primero tienes que tener un portavoz. O sea, tienes que elegir dentro de tu empresa quién va a ser el portavoz de tu empresa, quién va a ser la personificación de la marca, ¿no? Y que esa persona se convierta en un generador de conciencia. Es decir, tú tienes que crear contenido para el top of the funnel, tienes que crear contenido para el top of the funnel, que es gente, este 95% que estamos hablando, estas personas que no te quieren comprar porque no han pensado ni siquiera que tengan ese problema. Tienes que ayudarles a darse cuenta de que tienen un problema y que tienen un problema que no lo están sabiendo resolver, ¿vale? Luego tienes que crear contenido vale, yo tengo un problema, ya sé que tengo un problema, ¿cómo coño lo resuelvo, no? Vale, pues vamos a ver qué opciones hay o sea, qué contenidos puedo yo crear para estas personas que ya saben que tienen un problema y que quieren resolverlo. Y luego, contenido para esas personas que ya saben que tienen un problema y que te han pedido un presupuesto, ¿qué puedo hacer para que ese tiempo de toma de decisión se acorte? Y eso es lo que se puede hacer desde marketing. Entonces, en tu caso, si tienes tiempo y tienes recursos y puedes enfrentarte a dar servicio a una gran empresa, a una empresa AAA, pues adelante, porque es costosísimo de tiempo, pero una vez que consigues entrar, ya pues vamos, o sea, yo tengo clientes míos que viven de 2 triples A y ya está, no hacen más. Ahora es un riesgo, también te digo, pero bueno, si no, pues yo me iría a generación de demanda. Generación de demanda, si tú te conviertes, además si has estado en publicidad, seguro que hablas bien en público, seguro que el copy lo manejas bien, yo me iría a LinkedIn a generar conciencia de por qué todas las empresas de tu sector o de a donde vayas tendrían que estar invirtiendo en mindfulness. ¿Qué les va a traer? Porque generarles un problema al final, ¿no? Sí, es como identificarles el dolor. ¿Qué dolor Claro. tienen a nivel corporativo para poder entrar por ahí? Y luego, pues todo lo que hemos dicho Juanjo y yo, es decir, tienes que tener una propuesta de valor adecuada, tienes que tener claro a quién vas y a quién no vas, porque si no, o Sí, sea, si vas a queda muy todo el atomizado. mundo, pues o tienes un presupuesto, claro, si tienes un cojo presupuesto y si no, pues tienes que elegir a quién le vas a hablar. Okay. Para Y mí, esto es, yendo a la madre de todo lo que hemos comentado, te resumiría. Tú tienes que poder contestarme rápidamente y tienes que contestarte en una hoja de ruta que te hagas a ti mismo, si es posible con gente externa, porque ya sabes que es mejor siempre, el árbol no deja ver el bosque ni a nosotros, a los que nos dedicamos a esto. A veces te das cuenta de cosas que son obvias, pero no las ves. Para mí, una buena hoja de ruta, foco, diferenciación si es posible, saber por qué te tienen que encontrar a ti y no a la competencia, especialización y nicho. Cuanto más te acerques, imagínate que eres especialista en mindfulness, pero eres especialista en mindfulness para empresas mineras que tienen un estrés diferente y te especializas, no tendrás competencia. Cuanto Ah, ok. más nicho y foco hagas, no tendrás que luchar por precio, serás el único.
Y como vas a trabajar solo un sector, una vertical, ya sé que lo que te hemos dicho Leticia y yo, el error más común es decir, todos son tus clientes y ahí es donde estás, nervioso, quieres pescar y ahí es el error más grande que puedes hacer. Si te Claro, centras en un nicho, en una vertical que tenga un problema serio y que el mindfulness se lo solvente, céntrate en esto y simplemente desde esa vertical haz un plan. El plan tiene que saber responder de una manera muy breve, insultantemente breve. ¿Qué haces? ¿Qué dolor subsanas? ¿A quién? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera más diferente? ¿Por qué te tendría que contratar a ti? ¿A quién concretamente va a decidir el contratarte a ti? Y en tu producto tener 3 o 4 opciones, nunca una sola, donde veas la más sencilla y la más compleja. Y luego claro, empezar, como decía ya en el canal, como ven, me estoy enfocando mucho en el qué, porque es más importante. Si tú claro. haces ese trabajo bien hecho y enfocas en un sitio donde haya muchísimo dolor, el ejemplo lo ha puesto, por Y ejemplo, yo personalmente, pero lo ha dicho Leticia, no lo he dicho yo usaría LinkedIn porque es gratis, pero efectivamente añadiría los contenidos que tienes que generar, demanda y tal. Si tienes un poco de presupuesto, paga para que los directores de recursos humanos de empresas mineras lo vean y así te lo aseguras. Déjate, no escuches a ningún marketer que diga publica, 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 que el algoritmo no. Paga, sí, serás sí, feliz y ese presupuesto de verdad te va a funcionar. Ahora, el contenido que hagas tiene que ser otra vez excelso. claro. Y me hace Bueno, mucho eco lo que me dices, Juanjo, porque precisamente el nicho que encontramos, o sea, ya quisiera yo tener empresas AAA, y bueno, tuvimos una que fue General Motors, que todavía está ahí Hay generando, que poderles dar servicio, ¿eh? Ojo. No Sí. es- claro, pero digamos que todo el flujo de caja se está viendo en las empresas, o sea, lo que encontramos fue un nicho de mercado en las empresas que tienen operarios, o sea, el operario raso, el que maneja la máquina. Entonces, cuando al gerente le interesa que todos estos operarios estén o les den una capacitación, les den una formación, les den un taller, ha sido maravilloso. Entonces hemos encontrado un nicho ahí, Tú puedes no en la hacer parte que directiva, no en la parte ejecutiva, ¿eh? sino en la parte de abajo, el operario raso. aprovecha cuando hables con clientes en prospección o con clientes tuyos y hazte la idea de lo que necesitan. Yo siempre digo que las conversaciones son magníficas y nuestra función como vendedores y marketingianos es establecer conversaciones con los clientes. De Punto. acuerdo. Pero no solamente para vender, sino para obtener información que Leticia lo ha dicho 200.000 veces y yo aporto la 200.001, porque es así. Entonces yo siempre digo, aquí en el sitio de mi pueblo, pues venden un plato que son ensaimadas. Oye, la gente que entraba en el sitio a buscar ensaimadas, que es una especie de bizcocho, bueno, dejémoslo así, la gente decía, oye, ¿tienes café? Y digo, no, no tengo café, aquí vendo ensaimadas. Si se lo repetían 20 veces cada día, este señor tenía que haber pivotado y ofrecer café. Entonces, Claro. hablando con el cliente, te vas a dar cuenta, Bueno, identifica oportunidades no satisfechas y cúbrelas. No creas correcto. solamente que tu producto es bueno. ¿Qué es lo que te está pidiendo la gente? ¿Qué es lo que te pide el mercado? Ojo, que la estadística, uno no es estadística. Si te lo dice tu madre, no sirve, no es tu compradora. Si Bueno, te lo dice una persona, tampoco. Pero cuando veas que 15 personas te dicen, oye, pues esto lo tenéis para directivos de esta edad, es que ahí está el eso negocio. es algo que vale la pena. Bueno, se nos Gracias. acabó el tiempo. Se nos Sí. acabó el tiempo, definitivamente. Muchísimas gracias por la participación, por haber venido Juanjo y Leticia, y también pues muchísimas gracias a todos. Em, ya pues damos por finalizado, se nos acabó el tiempo. Y yo creo que aquí como conclusión definitivamente es que en marketing y en las ventas pues no hay nada escrito, ¿no? Como hablábamos un poco, todo depende. Eh, lo que sí es importante es que sí existen tendencias, que existen comportamientos de mercado, y lo importante que también mencionaba Leticia, Juanjo también varias veces, de estamos en una era de customer centric, de centrados totalmente en el cliente, y lo importante de todo es cómo logramos mantener ese contacto permanente, cómo logramos mantener esa retroalimentación de nuestros clientes que nos permitan tener formas, vías alternativas para tomar diferentes tipos de acciones, y definitivamente pues las tecnologías de información hoy en día están jugando un rol súper, súper importante. Entonces, pues dejo a Juanjo y a Leticia, si nos quieren ya para despedirnos, alguna frase, alguna tip que consideren que no podemos dejar, que quieran darnos ahora.
pues bienvenidos. Yo, porque dejaré la última palabra a Leticia por deferencia esta vez. Para mí hay varios tips. Primero, que menos marketing no da más ventas es la única gran verdad. El resto es relativo. Segundo, que el mundo cambia cada minuto. No podemos establecer el mercado hoy y pensar que va a ser igual dentro de 3 meses. Y que al final se trata de poner tesón, hacer una hoja de ruta y intentar entender que el marketing es un maratón, no es un sprint. Y a eso hay que mirar y poner vista y carretera y manta. Y si puede ser medirlo para mejorarlo, mejor. Pues Vale, súper, yo Juanjo. simplemente pues recordar que Seth Godin, ¿no? Definía el marketing y yo lo uno a las ventas también, ¿no? Que el trabajo de un marketing y el trabajo de un comercial es esa labor totalmente altruista de ayudar a una persona a resolver un problema. Entonces, que no nos olvidemos nunca de eso, que de lo que va tu negocio, me da igual en lo que trabajes, es de ayudar a una persona a resolver un problema. Y eso, y si tú te centras ahí y te agarras a eso y entiendes cómo tú ayudas a esa empresa a resolver sus problemas, lo tienes todo hecho. Lo tienes todo hecho, pero necesitas estar ahí, necesitas entender cómo les ayudas, de qué forma diferente les ayudas. Y una vez que tengas claro esa pequeñez, ¿no? Que parece una pequeñez, venderás mejor porque sabrás por qué haces lo que haces. Te será mucho más fácil hacer marketing porque sabrás a quién ayudas y cómo les estás ayudando. Y al final, incluso para ti mismo, ¿no? Todos necesitamos un porqué en nuestra vida, ¿no? Quien tiene un porqué siempre va a encontrar un cómo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante, ¿no? De tener claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo estás ayudando a las personas en su día a día. Aunque sean empresas, al final les estás ayudando a personas, ¿no? Y bueno, pues esa es mi última recomendación. Perdóname, perdona, pero es que me recuerda una frase, no sé quién la dijo, pero decía, donde hay un problema hay dinero. Sí. Así es. Soy menos altruista que tú, Bueno, Leticia. Bueno, al final el dinero es un intercambio de valor Efectivamente. No, y yo de te compro total. energía. cubrir necesidades, sí. Así es. Bueno, gracias, Bueno, Sergio, por permitirme Leticia, Muchas Juan, gracias. hacerme de partner con Leticia y por este espacio que nos has dejado para contar un poco, hablar de nuestra pasión, que es el marketing B2B. Estoy seguro que bueno, Leticia. muchísimas gracias, Leticia y Juanjo, de verdad un momento bastante enriquecedor y pues la idea es que nos vamos a mantener en contacto y cualquier cosa pues seguramente podemos generar. Aquí de verdad quedó mucho tema todavía eh, para, para, para hablar, pero bueno, buscaremos después otros espacios. Muchísimas gracias, Leticia, Juanjo. Muchas gracias, Y a Sergio. todos ustedes por haber asistido, muchas gracias y seguimos en contacto el próximo mes. También tenemos ya, vamos a hablar precisamente de liderazgo y estará con nosotros Juan Carlos Echeverry, una persona pues que conoce mucho del tema y ha ocupado pues muchas posiciones líderes de liderazgo en el gobierno, en la empresa privada. Entonces esperamos que sea también bastante enriquecedor. Entonces pues muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto y nos vemos en el próximo evento, en la próxima charla. Hasta luego.